Es el tiempo de levantarnos. Iglesia, muy buenas tardes, el Señor los continúe bendiciendo y bienvenidos una vez más a esta tarde de reflexiones bíblicas donde recibimos esa palabra del Señor como el mejor alimento, amén. Iglesia, en la tarde de hoy los quiero llevar de una vez a la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús para alimentarnos en este día y vamos a leer el libro de Filipenses en el capítulo 3, específicamente el versículo 2. Filipenses 3:2, donde nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ese es el tema justamente que vamos a tratar el día de hoy en esta reflexión, iglesia, sobre los mutiladores del cuerpo. Y para ahondar un poquito más, vamos también a leer al profeta Isaías. Los invito a que revisemos Isaías el capítulo 56 en el versículo 10. Les voy a leer la versión, la Nueva Traducción Viviente, donde dice la palabra: pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. En este caso, Isaías estaba advirtiendo a su pueblo contra los profetas falsos que estaban intentando brindar un falso consuelo al pueblo. Y les estaban diciendo cosas que, augurando que todo iba a estar bien, que el día de mañana incluso iba a mejorar y demás, pero no estaban advirtiendo de un inminente desastre que se iba a presentar. Esto justamente, como vemos, el profeta también Isaías los compara con perros silenciosos. Los perros anteriormente no eran tanto como hoy en día. No, los perros hoy en día son mucho más domésticos, los queremos mucho más tal vez por compañía, pero así también hoy en día los perros en muchas casas son de voz, ¿verdad? Es decir, son los que nos anuncian si alguien llegó, si alguien se metió a la casa cuando no debía. Y anteriormente, en el pasado, los perros eran más salvajes, ¿no? Estaban en manadas y lo que buscaban era cazar una presa. Asimismo advierte, y en esta analogía podemos entender que así advierte que son muchos de los falsos profetas o de los falsos maestros, ¿verdad? Son como perros que simplemente buscan una presa para cazar y destruir. Así son muchos de esos falsos maestros hoy en día. Realmente buscan alcanzar con un falso evangelio, con una falsa palabra, y lo que están trayendo es destrucción a esa alma. O es como un perro silencioso en el sentido de que si yo tengo un perro guardián, necesito que me avise si alguien llega, como les decía hace un momento, si alguien entra a la casa. Pero si solo está echado durmiendo, comiendo, no cumple con su función, y si es un perro silencioso, no me va a servir, no me está augurando, no está cumpliendo su función ¿de qué? De informarme del peligro. Iglesia, nosotros estamos llamados a ser atalayas. Y para que usted entienda, así como yo, cuando también busqué esto, porque no tenía idea que era una atalaya, lo había escuchado, pero pues hay muchos términos que no sabemos, les quiero compartir. La definición de atalaya dice que es una torre construida en un lugar alto para vigilar una gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o una amenaza. Eso estamos llamados a hacer, iglesia, una atalaya. Debemos estar vigilantes y asimismo, ¿qué debemos hacer? Estar atentos y avisar con tiempo de un peligro, de una amenaza. Nosotros que conocemos la palabra del Señor, debemos incursionar cada día en ella para conocer, para advertir esos peligros y anunciarlo a las demás personas, para que lleguemos todos a los pies del Señor y por ende a la salvación. Aquí también nos habla el Señor. En este caso, el profeta Isaías nos habla en ese caso de los falsos maestros, ¿verdad? Y cuando volvemos a Filipenses, a lo que nos dice el apóstol Pablo, nos dice: guardaos de los perros. Ya vimos la analogía. Guardaos de los malos obreros. Pablo nos advierte también con los malos obreros, es decir, una persona que trabaja, puede ser una persona que está activa en el ministerio, que está activa en la iglesia, pero ¿qué pasa con estos falsos obreros que están enseñando una falsa doctrina, que están llevando todo por una falsa enseñanza o una enseñanza diferente a la palabra de Dios? Nosotros debemos meditar en la palabra día y noche, como el mismo Señor le ordena, y de esta manera tener o llegar al discernimiento de que realmente sí hace parte de la palabra de Dios o no. Y todo esto, iglesia, es simplemente una introducción al punto clave de la reflexión del día de hoy, y es que tenemos que analizar, iglesia, que
no solamente los mutiladores del cuerpo pueden llegar a ser esos falsos profetas, esos falsos maestros que nosotros vemos, sino que tenemos que hacer un autoanálisis, iglesia, y tener mucho cuidado en que nosotros mismos no lleguemos a convertirnos en mutiladores del cuerpo. ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Dice la palabra que nosotros estamos llamados a proclamar la verdad, es decir, a proclamar, a predicar el evangelio de Dios. Y cuando nosotros predicamos no es solamente así, como lo estoy haciendo en este momento, no es solamente hablando, no es solamente charlando, no es solamente dictando una conferencia, sino que en muchas ocasiones la mejor prédica de la palabra, la mejor proclamación del evangelio de Dios es mediante nuestro testimonio, amén. Muchas personas llegan no por una palabra, sino por nuestro testimonio, que llegan a los pies del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de que nuestro testimonio no esté mutilando el cuerpo de Cristo, que no estemos bloqueando incluso el cuerpo de Cristo, porque lo menciono. Me ha pasado recientemente, puede ser que usted también, iglesia, que cuando nosotros nos presentamos ante alguna persona o de pronto llega el tema y decimos, bueno, no, es que yo soy cristiano. Llega el punto de que la persona nos dice, uy, sí, mire que yo conozco a otra persona, es cristiano y lo voy haciendo esto y esto y esto. O vi hasta otra persona que es cristiano, pero él sigue haciendo estas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso está mutilando el cuerpo, iglesia. Porque si se ve en una iglesia, ¿qué va a pasar? La persona de pronto tal vez que es nueva va a decir, bueno, pero ¿esto qué es? Realmente esto no tiene ningún sentido, esto está desordenado y al Señor no le gusta el desorden, yo me voy. Hemos mutilado el cuerpo. O también lo podemos bloquear, una persona que no conozca del Señor y que nosotros querramos abordarlos diciéndole, bueno, somos cristianos y demás. Pero si tenemos un mal testimonio, ahí estamos bloqueando el crecimiento del cuerpo de Cristo, iglesia. Así que el mensaje para el día de hoy es hagamos un autoanálisis, iglesia, para determinar si nosotros también hemos llegado a ser esos mutiladores del cuerpo y tratar de evitarlo porque estamos perjudicando el cuerpo del Señor. Los esperamos nuevamente, iglesia, el próximo miércoles con más reflexiones. Que el Señor les continúe bendiciendo.